el ámbito constitucional. O si no, veamos cómo nuestros comerciantes ecuatorianos realizan transacciones internacionales. Compra-venta internacional de mercadería. La transmisión de riesgo de nuestros contratos de compra y venta internacional de mercaderías obedecen sobre todo a procesos consuetudinarios. La confianza, miren ustedes, que se genera a partir de aquello, tiende a diferir mucho del ámbito de la responsabilidad civil, de la responsabilidad contractual que se tiene en términos generales. La transmisión de riesgo, miren ustedes, que tiende a transferirse en unos momentos, en unas circunstancias, ya sea al comprador o al vendedor, es diferente al que maneja el sistema normativizado o positivizado. Si me piden otro ejemplo respecto al uso de la costumbre dentro del sistema constitucional, el derecho internacional en el ámbito comercial diariamente está viviendo esas prácticas consuetudinarias. Se genera una fuente del derecho constitucional. Muchas gracias. Y la segunda es: las acciones de protección son una forma de aplicación práctica del garantismo. Públicamente, el Consejo de la Judicatura, a través de medios de prensa y redes sociales, ha anunciado que va a realizar un reglamento para limitarlos y regular la exigencia de los mismos, incluso si es necesario con proyectos de ley contando con la Asamblea Nacional. ¿Cuál sería la posición de la Fiscalía General del Estado, sabiendo que a las normas constitucionales no se les puede enmendar ni reformar, sino únicamente mediante consulta popular? Y creo que es una pregunta totalmente abierta y no sé si alguno de los funcionarios nos podría también ayudar a argumentar esta respuesta. ¿Perdón? Ok, gracias. Gracias por su confianza. Ok, les comento algo. Bueno, en primer lugar, partamos de supuestos técnicos, sobre todo aquello. Que miren, uno puede hablar mucho de estas situaciones, de estas circunstancias que se viven en un momento histórico determinado. Pero la diferencia realmente entre un profesional del derecho, entre un técnico y entre un profano, utilizando términos gordianos, es precisamente saber diferenciar muy bien los espacios. Se puede generar muchas inquietudes y dudas respecto a estos temas, pero miren, ¿qué es lo que se está mencionando? Una mera expectativa. Yo puedo decir que el día de mañana se va a establecer, qué sé yo, una restricción completa de garantías jurisdiccionales. Pero ¿qué sucede si es que eso no llega a darse? Simplemente quedo como un intérprete falaz o como un pseudointérprete al respecto, porque es algo que no se ha dado, que podría darse. Y cuando nosotros hablamos de posibilidades, tenemos una carga argumentativa bastante débil. Nosotros el día de mañana y pasado mañana vamos a ver la argumentación jurídica, y lo que nosotros debemos evitar es precisamente realizar ese tipo de argumentaciones falaces. Primero, no podemos emitir criterios desde una perspectiva técnica respecto a hechos o eventos que todavía no se han producido. Yo no puedo decir, por ejemplo, voy a pasar por el crisol del empleo de un método de interpretación constitucional respecto a algo que todavía no existe, un acto que no se ha producido, a un hecho que no se ha producido. En virtud de aquello, lo que podemos emitir es simplemente opiniones al respecto. Y si ustedes me piden una opinión, es muy diferente a un criterio técnico. Bajo una opinión, cada uno de nosotros podemos formarnos nuestros criterios al respecto. Yo puedo decir, habrá muchas personas que digan que aquello es inconstitucional, para otros esto será completamente constitucional, porque depende obviamente del criterio del intérprete. Mientras no se haya producido este efecto, obviamente nosotros no podemos pronunciarnos con un criterio eminentemente técnico. El que se establezca, que se amenace, entre comillas, por ejemplo, con la limitación o la restricción de garantías jurisdiccionales, es algo que nosotros todavía no lo debemos evidenciar. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Instrumentos normativos generales. ¿Qué podemos decir al respecto? Y les señalo nuevamente, no es un criterio técnico porque todavía no se da, es una opinión al respecto. Miren, el artículo 441 de la Constitución ecuatoriana es bastante claro, ¿verdad? Dice que se puede proceder
a una enmienda constitucional. Es algo que está constitucionalmente viabilizado dentro de la Carta Magna Ecuatoriana, salvo los siguientes casos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos casos por los cuales no se puede ir a una enmienda constitucional? Cuando se trate de restricción de derechos y garantías jurisdiccionales, cuando se cambie o altere la estructura del Estado o cuando se alteren los propios procedimientos de reforma de la Constitución. Nuestro constituyente ha establecido esos límites, de cierta manera, respecto a este ámbito de derechos, garantías, creación o modificación de la estructura constitucional del Estado y también dentro del contexto de reforma constitucional. ¿Qué sucede? Que para nosotros poder realizar esa interpretación tenemos que ver, ¿no es cierto?, si es que se genera o no se genera dicha afectación al artículo 441 de la Constitución. Y luego de realizar, miren ustedes, una interpretación y una argumentación de la norma, digamos, de las reformas legales que pudiesen devenir, solamente a través de los criterios técnicos y a través de una argumentación puedo colegir que se vulnera o no el 441 de la Constitución. A través de una argumentación técnica yo podría decir que una determinada norma no vulnera el 441, pero también podría decir que una norma sí vulnera el 441 y que el mecanismo en cambio es el 444 de la Constitución, es decir, convocar a una asamblea constituyente. Pero mientras no se produzca ese efecto, mientras no se pueda evidenciar elementos fácticos, circunstancias pragmáticas, no podemos realizar un criterio o una interpretación técnica al respecto. ¿Por qué? Porque se trata respecto a eventos que todavía no se han suscitado y nosotros no podemos pronunciarnos respecto a normas que todavía no están vigentes y que todavía no forman parte de un ordenamiento jurídico determinado. Lo que hagamos a partir de aquello serán simplemente meras opiniones que no cuentan con un criterio técnico. ¿Por qué? Porque todavía no existe norma. Respecto a qué voy a realizar un examen técnico de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma. Si no se ha producido el efecto, si no se ha producido la norma, pues simplemente no se puede realizar aquí.